explicado con peras y manzanas. Bueno, para hablar sobre este tema, ya se aprobó el presupuesto. Tenemos hoy una mesa de debate. Está con nosotros Patricia Armendáriz, diputada federal por Morena, secretaria de la Comisión de Hacienda. Gracias, Patricia, por estar aquí. Está también el diputado Javier González, también diputado él por el PRI. Hernán, muy buenos días. Gracias también por estar acá. Y tenemos también de forma virtual, porque está en Chihuahua, a la diputada Patricia Terrazas, diputada por el PAN y también secretaria de la Comisión de Hacienda. Gracias a los tres, gracias a la diputada también por enlazarse con nosotros. Déjenme plantearles la primera pregunta. En el presupuesto para 2022, los rubros que recibieron un aumento principalmente fueron salud, educación, bienestar, agricultura, trabajo e incluso relaciones exteriores. Un aumento con respecto a el presupuesto que tuvieron este año. Sin embargo, hubo severos recortes en el Poder Judicial y en el INE. Desde su perspectiva, y empiezo contigo, diputado Javier González, ¿se está castigando deliberadamente al INE y al Poder Judicial o eran unas cosas por otras? Mira, yo creo que no están castigando, particularmente te hablo del INE. Hay un tema en el INE particularmente que es la consulta de revocación. No le están dando los fondos suficientes para hacer un ejercicio como una elección constitucional, que debiera ser así, con toda la seriedad, con todos los argumentos y con todo el presupuesto para que se pueda hacer bien. Yo espero que el INE pueda recortar costos sin bajar la eficiencia de esta consulta, porque es muy importante que haya completa certeza en ella. Y luego la otra parte es que seguramente el INE va a ir al Poder Judicial para pedir estos recursos. Entonces, no, yo no creo que sea un castigo. El tema de salud en particular, sí hay un incremento que primordialmente se va para futuras vacunas. Bien. No estamos viendo un incremento en el gasto fuera de COVID. El incremento es solamente para COVID. Inclusive si quitas las vacunas, quedaría la compra del abasto de insumos para la salud 3,000 millones de pesos abajo de lo que estuvo presupuestado el año anterior. Entonces, no creo que sea un castigo. Diputada Patricia Terrazas, ¿se está castigando deliberadamente al INE y al Poder Judicial con este presupuesto? No, bueno, mira, yo creo que el castigo es el castigo a los mexicanos y es el castigo a las necesidades que se tienen de tener una democracia totalmente transparente. Luego, el Poder Judicial, me parece que en este momento nos hemos quejado muchísimo del atraso que hay en expedientes y de la eficacia que se tiene para hacer justicia. También es importante que nosotros veamos dónde están las prioridades de la presidencia, porque bueno, este presupuesto básicamente se fue a las necesidades de la presidencia. No se escucharon las 1,944 reservas que se pusieron por parte de las personas que representamos de manera democrática en el país, las necesidades del país. Y no nada más es lo que le quitan al INE o le quitan al Poder Judicial. Creo que también entraríamos en el otro punto. Se estaría castigando también a las actividades productivas. Gracias, diputada. Patricia Armendáriz, por favor. Mira, lo que pasa es que obviamente es mi primera experiencia legislativa y obviamente yo creo que un presupuesto refleja un proyecto de nación del presidente en turno. ¡Ay, Patricia! Y que está de acuerdo, básicamente, es un proyecto de nación del presidente en turno que está reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. No podíamos esperar que hubiera muchos desvíos con respecto de lo que realmente el gobierno federal trae a la mesa sobre sus prioridades, principalmente en bienestar, en salud y en desarrollo equilibrado de las regiones. Por otro lado, en las solicitudes de las 2,000, cerca de 2,000 reservas, lo que me sorprendió es que muchas de las solicitudes estaban atendidas en el presupuesto y daba la impresión de que o no habían leído el presupuesto o querían hacer un punto muy claro de carácter mediático. Eso fue la sorpresa más importante que yo tuve. Ahora, desde Morena se desecharon, diputada, las 1,949 reservas que presentó la oposición.
¿De plano, digamos, era tan perfecto el presupuesto planteado o por qué no se pudieron tomar algunas de estas reservas? Yo tengo sentimientos encontrados con respecto al procedimiento como iniciada en este proyecto. Yo creo que si quisiéramos que realmente hubiera una discusión de cada una de las reservas y las consideraciones de las reservas que no fueron insultos o reclamos de lo que ya estaba ahí adentro, que fueron varias propuestas muy valiosas, deberíamos tener más tiempo para discutirlas, porque a las carreras tener que aprobar un presupuesto en 3 semanas, días, sí, varias semanas. Ahora, lo que se nos olvida, y platicaba con Javier afuera, es que el presupuesto, el dictamen, el predictamen, fue presentado, fue consultado, y si lees la metodología con la que fue ya llevado el proyecto de dictamen, venía considerando muchísimas cosas de carácter cualitativo, a donde se hicieron unas por otras, cualitativamente hablando, pero no cuantitativamente. Y es entendible, o sea, si ya tengo un presupuesto que corresponde a un ingreso, no puedo variar esa parte, ¿no? Tienes que sacrificar unas por otras. Patricia Terrazas, ¿qué quisieras contestar sobre esto? Bueno, yo lo que digo, si fuera un presupuesto hecho a las necesidades de los mexicanos, pues no se habría puesto sobre la mesa casi 2,000 correcciones. Y aquí lo importante no es la metodología con la que se llevó ya en el Pleno. Reprobable totalmente, los insultos, reprobable las amenazas, reprobable los shows que ahí se virtieron. Aquí lo importante es que dice que ya estaban contempladas, y yo te refiero, Pati, específicamente, no estaban contemplados los apoyos al campo, por ejemplo, no estaban contemplados los apoyos a las universidades para investigación y desarrollo, no estaban contempladas todos los apoyos para las iniciativas para crecer la economía en tiempos de pandemia. Y ahorita lo dijo mi compañero priista de manera muy clara, no está contemplado lo que es más importante, el recurso para salud. Porque si bien es cierto, hay dinero para vacunas del COVID, pero no para el centro básico de vacunación. Gracias, diputado. Tú que además estás en la Comisión de Salud. Sí, ¿qué puedes decir? hay algo aquí muy importante. Son 1,994 reservas, de las cuales muchísimas, vamos a pensar la mitad, fueron posicionamientos políticos realmente, de todos los partidos. Pero Morena no quiso discutir, ni siquiera discutir, ni una sola. Incluso no quisieron discutir ni siquiera las propuestas que no afectaban en un centavo el presupuesto. Yo presenté una reserva que lo único que hacía era garantizar que el dinero que estaba en el fondo de gastos catastróficos, que ahora se pasó al Fonsavi, que empezó en el gobierno actual con 102,000 millones de pesos y que tiene desvíos o opacidades por 70,000 millones de pesos en 2 años, yo lo que pedí en esa reserva no es que lo aumentaran, es que exclusivamente se gastara el dinero de ese recurso en salud. Ni siquiera quisieron discutirla, porque el procedimiento en la Cámara es que se abre discusión y por mayoría niegan la discusión. No se discutió ni una sola. Bien. Estos 4 días de trabajo legislativo hubo algunos momentos bastante vergonzosos. Los carteles con insultos y faltas de ortografía, los muñecos de brujas, el pastelazo por el cumpleaños del presidente, diputados disfrazados, en fin. Yo quisiera preguntarles, ¿no creen que la ciudadanía, digamos, merece una mejor representación del trabajo legislativo? Que en gran parte este tipo de comportamientos son los que muchas veces hacen que la ciudadanía tenga una mala impresión del poder legislativo. ¿Cómo ven ustedes este show que dieron todos los partidos? Todos los partidos. Por favor, diputado. Mira, yo sí quiero decir que es la primera vez que soy diputado también y no me gustó nada lo que pasó. O sea, no está la máxima tribuna de la nación para ese tipo de espectáculos, para disfrazarse, para llegar ahí. Cosas de todos los partidos, como bien lo dices. Luchar por presentarle al presidente un regalo de cumpleaños, en vez de estar discutiendo reformas. De los demás partidos también, groserías, con los de Morena, con la oposición, los de oposición con los de Morena. Por ahí dices que son 5 días. A mí no me espanta. Yo vengo de la iniciativa privada. Toda mi vida ha sido de trabajar. Y cuando uno tiene un proyecto, un programa, pues
uno no se espanta de estar una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta las 2 de la mañana trabajando 15, 20 horas al día y llegas a la Cámara y pues francamente sí, estos espectáculos yo los borraría y pediría a mis compañeros diputados de todos los partidos que seamos serios y que realmente discutamos. No se discutió nada y fue un espectáculo varios días que yo repruebo completamente. Patricia. Mira, lo que pasa es que ¿qué haces en un ambiente donde tienes que trabajar en 3 días y sacar el dictamen? Cuando suben 2,000 reservas, de las cuales 1,900 son insultos, son denostaciones y son mentiras. Entonces, había 100 reservas maravillosas, dignas de ser discutidas, y yo decía, ¿por qué no discutimos esta? No hay tiempo. Tenemos que sacar esto a la mata las cayendo, y yo me sentí como secuestrada por el número de reservas que teníamos que sacar. Entonces era todo, no. Lo que estoy tratando ahorita de promover es tomar esas reservas que valen la pena y trabajarlas a lo largo del año. Porque hubo muchísimas reservas súper importantes. Patricia se estaba refiriendo a una de ellas, por ejemplo, en la parte de apoyos al campo, en la parte de apoyo a la investigación, algunas que no costaban dinero, pero había que terminar. Y luego con el cuento de que ahora lo alargamos porque no queremos que le den esto de regalo al presidente. O sea, the wrong reasons. Patricia Terrazas, ¿coincides con esto que nos dice la diputada? ¿Fue un tema de falta de tiempo la razón por la cual el bloque mayoritario rechazó las reservas de la oposición? No, mira, tuvimos 51 días porque recordemos que el paquete económico llega desde el día 8 de septiembre y lo estábamos discutiendo en comisiones 51 días después. Entonces, me parece a mí muy, muy importante que lo que estamos haciendo en Cámara de Diputados es un análisis muy profesional, muy concreto. Hay talentos impresionantes, pero parece que todos iban con la intención de sacar lo peor de cada quien y lo peor de cada quien refiere a que no se pusieron a estudiar. Y yo lo dije en tribuna, por favor lean, por favor estudien. Hubo gente que se subió a tribuna a decir que era que se le autorizaba al presidente todo, que era todo perfecto, a ver, si estamos presentando 2,000 reservas, seguramente hay algo que tengamos que perfeccionar. Yo también soy de la iniciativa privada, es mi segunda legislatura, pero pues yo tengo trabajando más de 30 años en la iniciativa privada y sé los tiempos. Y los tiempos no tienen horario para sacar las cosas bien hechas para México. Ya. Me toca ir a un corte, pero Patricia, 30 segundos porque me hace señas. Pati, de las 2,000 reservas, con lo profesional que eres, quiero que me aceptes cuántas realmente eran reservas y cuántos eran insultos y ataques, vacíos y repetitivos. Ese fue el problema. Yo me sentí secuestrada por 2,000 repetitivas reservas. Interesante. No, bueno, vamos a una pausa. Sí, adelante. Dejen un breve comentario, 30 segundos, diputado, y luego 30 segundos, Patricia, allá en Chihuahua. Mira, para la gente que no ubicó lo que pasó allá adentro, efectivamente, yo creo que no 100, pero unas 250 reservas eran reservas reales y el resto eran insultos de todos los partidos. Gracias, sí, de todos los partidos. Porque, con todo respeto, la parte de Morena se subían con una reserva falsa, insultaban a la oposición. Después los partidos de la oposición también insultaban a Morena, pero Morena se subía, insultaba a la oposición y bajaban su reserva. Creo que ninguna quedó viva. Bueno, a ver, Patricia, por favor, allá una breve intervención antes de la pausa. Sí, mira, creo que hay muchísimo que se puede hacer, pero lo pudimos haber hecho también desde comisiones, pero en comisiones tampoco quisieron tratarlo. Ese era el trabajo de las comisiones. Ahí era la oportunidad. Comisiones era la oportunidad. Fueron 5 días de discusiones en el Pleno de la Cámara de Diputados, algunas muy agresivas y muy ríspidas. La oposición quería quitar dinero a las obras estrella del sexenio actual para reasignarlo a otros fines. Pero las bancadas de Morena, PT y Verde se mostraron como un bloque sólido que aprobó básicamente lo que buscaba. Incluso el INE, el Instituto Nacional Electoral, se quejó amargamente porque lo dejaron, según ellos, sin el dinero que pretendía para el proceso
de revocación de mandatos, sin los recursos que en teoría se necesitan. Para conocer todo este detalle, les dejo esta cápsula de Pedro Bejarán. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el presupuesto de egresos de la Federación 2022 por 7.088.250 millones de pesos. Entre los cambios más destacados está que se redujeron cerca de 5.000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral y 3.000 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación. En cambio, los ramos que reciben aumento de presupuesto son Agricultura por 2.700 millones de pesos, Bienestar con 2.457 millones, Salud con 1.580 millones, Relaciones Exteriores con 560 millones, Trabajo y Previsión Social con 500 millones y Educación Pública con 116 millones. Sin embargo, la Alianza Legislativa Va por México, que integran el PRI y el PAN y otros partidos menores, propuso en un acto previo lo que llamó un presupuesto alternativo, en el que sugiere revivir el programa de estancias infantiles y fondos para refugios que atienden a personas víctimas de violencia, así como restituir fondos como el famoso Ramo 23, que era una fuerte suma de recursos que solía entregarse discrecionalmente. El dinero del que todo esto saldría se conseguiría restando fondos a los proyectos y programas abanderados por el gobierno federal, como el Tren Maya o programas como Sembrando Vida. Durante la presentación del presupuesto alternativo, los presidentes nacionales del PAN y PRI aseguraron que el proyecto presupuestal del Ejecutivo Federal no atiende a los grupos más vulnerables. Ante la reducción de presupuesto del Instituto Nacional Electoral, el consejero Ciro Murayama lamentó la decisión y aseguró que hechos como este ponen en riesgo la realización de diversas actividades dentro de la institución, especialmente la consulta sobre revocación de mandato. Al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, respondió que la consulta de revocación de mandato no está en riesgo ante la reducción de presupuesto al INE. El funcionario detalló que el organismo electoral había solicitado más de 25,000 millones de pesos. Sin embargo, se aprobó la reducción de aproximadamente 5,000 millones de pesos. Hablemos sobre el presupuesto del INE. Yo tengo la impresión de que los consejeros todo el tiempo están pidiendo más dinero y que no han hecho un esfuerzo por tratar de revisar sus propios gastos e incluso ajustarse ellos mismos el cinturón. Al principio de este programa hablaba yo, por ejemplo, de cómo cada consejero tiene un presupuesto de 700,000 pesos para asesores. Esto creo que es mensual. Cada consejero tiene alrededor de 10,000, 11,000 pesos para gastos de comidas. Ellos, a pesar de las prestaciones que ya tienen, los sueldos que ya tienen, el gasto de la burocracia del INE es altísimo. Y sin embargo, el discurso de buena parte de la oposición es: el gobierno está golpeando al INE, el gobierno quiere acabar con el INE, el gobierno no le da recursos para cumplir con sus tareas principales. ¿Va o no a tener suficiente dinero el INE para llevar a cabo la revocación de mandato como se aprobó en el presupuesto? Patricia Armendáriz, ¿qué puedes comentar al respecto? No soy experta en el tema. Aquí Javier me está ilustrando que el año pasado el INE tenía justificaciones para un presupuesto mayor porque era el año de elecciones y que es apenas justo decir que si me pediste 25, pues te quito 5 porque este no es año de elecciones. Y no estoy de acuerdo en que sea una tarea revanchista. O sea, creo que coincide la crítica del presidente de que el INE tiene los dados cargados y que por eso va a plantear una reforma electoral, pero no creo que tenga ahora, porque no me apoyaste, es como devolver con la misma medida con la que criticas. Yo creo que presupuestariamente hablando hacía sentido quitarle esos 5,000 millones. Patricia Terrazas, diputada por el PAN, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Hay un intento por golpear al INE? No, mira, yo creo que hay un temor y es un temor muy real. Quien maneja los recursos del gobierno en ese momento, pues trae mucha gente trabajando para la siguiente elección. Y hablo de los programas que en tribuna se hablaron de programas clientelares. Y vamos a hablar de las becas, de todo lo que creció el presupuesto en la Secretaría del Bienestar. Allí, ¿cómo lo distribuyes todo ese recurso? Pues a través de los servidores de la nación. Entonces, es gente que anda en la calle, es gente que anda recibiendo un recurso, es gente que a la hora de una elección
pues no hay ese contrapeso. Entonces, el temor, y creo que es un temor muy real porque yo lo he vivido en la calle, es que se haya crecido tanto un presupuesto a la Secretaría del Bienestar y que a los equilibrios se le estén quitando ese presupuesto. Y voy a ser muy concreta, los programas del bienestar no tienen reglas de operación, muchos de ellos, y obviamente se genera una tremenda corrupción. Gracias, Lo dejo diputado. hasta ese momento. Diputado. Bueno, a ver, para más o menos explicarte lo que está pasando y explicarlo a los que nos escuchan. El presupuesto del INE se divide en 3 partes. La primera es lo que le da a los partidos políticos como sus prerrogativas. La segunda es el mantenimiento del propio instituto con toda la gente que trabaja ahí, que seguramente pueden recortar dinero ahí. Y la tercera son las elecciones o las consultas. Aquí esos 5,000 millones de pesos que se recortan, estamos hablando de que son 3,800, redondeando, millones de pesos para el referéndum revocatorio, que es un imponderable. No sabemos a ciencia cierta si se va a dar o no. Todavía tienen que pasar varias cosas, tienen que juntar las firmas, eso básicamente. Y después vendrá el referéndum revocatorio. Eso cuesta 3,800 millones de pesos. Se me hace caro, pero francamente están copiando una elección constitucional, porque sería poner en todos los lugares casillas para que la gente pueda votar, cientos de miles de casillas. La tercera parte del imponderable es una posible consulta ciudadana, porque en el pasado se han hecho prácticamente sin avisar a la gente y esos son 1,000 y pico de millones de pesos. Entonces, sí puede bajar el INE sus gastos, pero esos 5,000 millones de pesos son necesarios para darle certeza a la gente en una elección tan importante como sería el revocatorio. Yo creo que pueden negociar con el INE para que baje y el INE tendrá que ir al judicial para asegurarse esos recursos. Déjenme plantearles otro tema. Según Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, en su presupuesto alternativo, el presupuesto alternativo que presentaron ustedes, los partidos de oposición, PAN y PRI, no sé si algún otro más se sumó a esto. El PRD. El PRD se me olvida, pues es que el PRD, ¿cómo? Proponen restituir el ramo 23, un problemático fondo del presupuesto federal. En teoría, este fondo servía para equilibrar los gastos de gobierno ante imprevistos, pero realmente sabemos que funcionaba para usar el dinero de forma muy discrecional por parte de los gobernadores, presidentes municipales, e incluso pues que de ahí salían los famosos moches. A mí me parece un avance que esto se haya acabado con este gobierno. ¿Por qué creen? Me gustaría saber por qué la oposición cree importante volver a tener esta área de discrecionalidad en el presupuesto y de opacidad. Diputado Javier González. Pues yo no creo que deba haber ninguna discrecionalidad en el presupuesto. En el pasado se abusó del presupuesto y hoy se sigue abusando del presupuesto. La opacidad es lo peor que le puede pasar al país, lo peor que le puede pasar a la gente que menos tiene, y hoy tenemos opacidad como también lo hubo en gobiernos anteriores. Hoy las licitaciones brillan por su ausencia. Básicamente estamos en asignaciones directas todo el tiempo y no digo porque haya una mala intención, simplemente es un hecho que está sucediendo y está sucediendo a veces porque la planeación del gobierno es a muy corto tiempo. Me vuelvo a lo del INE. Si no hubiera la consulta de revocación y no hubiera ninguna consulta ciudadana para un tema específico, le sobra dinero al INE con lo que está pasando en el presupuesto, pero no sabemos qué va a pasar. Pero a ver, me vuelvo al tema, porque la propuesta de la oposición era restituir el ramo 23. Diputada Patricia Terrazas, ¿por qué defendían ustedes restituir este ramo que el presidente lo ha dicho varias veces? Era el famoso ramo de los moches, era dinero que se gastaba de forma muy opaca para que los alcaldes, los gobernadores hicieran política e hicieran negocios, hay que decirlo. No, bueno, a mí me queda muy claro que nunca vamos a estar apoyando la corrupción. Yo he sido una luchadora ante la corrupción y ahí están las cosas muy claras. En Chihuahua nosotros fuimos desde 2014 los que denunciamos a César Duarte Jaques, ahorita en proceso de extradición a México. Me parece que eso es un verdadero, es un argumento que tiene el presidente para tener de pretexto que no regrese el ramo 23. El ramo 23 en sí no es malo, porque son obras que gestionaban los diputados o los gobernadores o los alcaldes
de sus necesidades cercanas. Eso no es malo. A ver, no es malo. Lo malo es cómo se utiliza. Y a mí me parece que ahí sí. No, a ver, no es malo porque yo sé como alcaldesa, yo sé como gobernador, yo sé como diputado qué hace falta en mi región, cuál es la necesidad apremiante y si hay un recurso, pues se debe de analizar si ese recurso es bien utilizado. El que se haga mal, el que se use Bien. para elecciones, el que se use... A ver, la corrupción no ha disminuido en México, ¿eh? O sea, también eso hay que ser muy, muy claros. También hay en el padrón, en el padrón de beneficiarios, también hay gente que hay más beneficiarios que los que habitan una población. Entonces, no se ha disminuido la corrupción. El tema aquí es administrativo y no me parece que se le quite al presupuesto. Patricia Armendáriz, ¿qué contestas a esto? Básicamente lo que yo creo es que las cosas que más me sorprendieron en el debate fue muchísima insistencia en volver a esquemas del pasado que no funcionaron y uno de ellos es esto. O sea, los fondos, el seguro popular, y la otra parte que más me sorprende es que le llaman programas clientelares a transferencias sociales que están aceptadas en todo el mundo como parte de un sistema de bienestar. Antes se administraban por los partidos. Yo fui testigo, yo administré cuando fui candidata a la Diputación de Chiapas, me dijeron, diputada, de la parte de bienestar, tiene usted, de solidaridad o de uno de esos programas estrellas, tiene usted tanto para distribuir. O sea, realmente estamos hablando de mejorar las cosas del pasado. Yo así me di cuenta. La oposición, Morena utilizó sus tiempos de reservas para explicarles por qué no y que era una mejoría a las cosas que ellos estaban planteando. Bien. A ver, por favor, diputado. A ver, es que aquí ni una ni otra. Estamos en contra de la corrupción totalmente. Estos fondos al principio se utilizaban para llevar recursos a obra pública y solventar cosas. Es que sí sucedió así. ¿Cuándo? Tienen tiempo, lo empezó Carstens. Hace 30 años. Tal vez. Unos 12 años, 15 años. Después empezó a corromperse una parte y efectivamente empezaron a vender esos fondos, a llegar y decir, bueno, voy a hacer la obra incluso fuera de mi distrito. No funcionó. Y se empezaron a dar los moches en algunos casos. Pero sí funcionaba. Hoy no hay ni obra pública, ni hay absolutamente nada en la mayoría de los municipios. Me tengo que ir, pero no quiero dejar de hacerte una última pregunta, diputado. ¿El PRI ya no va a aprobar, ya no va a darle cabida a la reforma energética como represalia a este presupuesto? ¿Qué preguntota? Mira, yo no puedo hablar completamente por el partido, hablo como persona y como individuo y veo en la reforma energética que está completamente equivocada como persona, que si hiciéramos una reforma energética tendría que ir completamente en otro camino. O sea, no la apoyas, pero de todas maneras no le ibas a apoyar. No, todo lo que contrario. nos estás diciendo. El voto está claro aquí. Acabo de decir. Bien. Te voy a convencer. Bueno, te voy a convencer. Se nos acabó el tiempo, pero les agradezco yo mucho que estén aquí. Esperamos tenerlos nuevamente. Gracias, Hernán, como siempre. Gracias Pachi. Gracias, Javier. Patricia Terrazas, también. Patricia, muchas gracias también. Y gracias a ustedes por su atención. Los esperamos mañana con más análisis, debates, entrevistas sobre los temas más relevantes del momento. Y por el momento los dejo con mi compañero Rubén.